¿Por qué sigue tan caída la inversión? Es la pregunta que nos hacemos acá en Agenda Económica y que es muy relevante porque, según el Banco Central, ya son 4 trimestres consecutivos en que la formación bruta de capital fijo está cayendo en nuestro país. Veamos la siguiente gráfica que hemos preparado que muestra esta realidad y que tiene bastante en alerta a las autoridades de todo tipo acá en Chile. Partimos con el tercer trimestre de 2023. Esto es entre julio y septiembre del año pasado. Baja de 2,9%. ¿Qué pasó en el último cuarto de 2023? Baja aún más pronunciada, 5,7 puntos. Prácticamente igual fue entre enero y marzo, pero ya de este año, con la caída de 6,1%. Como lo contamos ayer en el programa, entre abril y junio, la caída sigue siendo fuerte. Algo menos que en el primer trimestre, pero de relevancia igual, 4,1%. Las proyecciones son que esto puede cambiar en algo en lo que queda del año. Pero la pregunta es si es que esto realmente se va a concretar. Y también, ¿qué es lo que sucede? ¿Tiene que ver la permisología, que tanto hemos hablado acá en el programa? ¿Tiene que ver las altas tasas de interés, que no solamente afectan a los créditos hipotecarios, sino que también el financiamiento de las empresas y de todo tipo? Son muchas las preguntas y Orlando Silva tiene algunas de los comentarios. El Banco Central volvió a traer al debate económico lo que ocurre con la inversión. El retroceso de 4,1% en el segundo trimestre completó un año corrido de bajas, siendo por lejos la cifra más comentada del último informe de cuentas nacionales. En el gobierno, en tanto, destacaron otra lectura, la que muestra una leve inflexión de estas cifras cuando se analizan de forma desestacionalizada. La formación bruta de capital fijo tuvo en la variación anual una caída de 4,1%, pero en la variación trimestral tuvo un incremento de 1,4%. Esto lo que significa es que tenemos un principio de inflexión en esa trayectoria. Pero más allá del dato puntual, la baja en inversión no es un tema nuevo y lleva bastante tiempo discutiéndose. Por eso, ¿estamos frente a un fenómeno propio del ciclo económico o ante un problema más profundo? Efectivamente, estamos viendo un problema más bien estructural en la economía, porque si uno revisa, por ejemplo, el crecimiento de la inversión de los últimos 10 años es inferior a 1% promedio anual. O sea, esto es un problema que se arrastra hace muchos años. También, en mi opinión, tiene que ver con la carga tributaria. Tenemos tasas de impuestos que son altas en perspectiva internacional y que eso también desincentiva la inversión. Desde el punto de vista, yo diría que más estructural, ciertamente la inversión ha sido un tema la última década, digamos. O sea, después del ciclo de inversión que tuvimos en el boom minero, no hemos vuelto a tener un nivel de inversión continuo alto, ¿ya? Por lo tanto, eso ciertamente responde a razones más bien de tipo estructural. Opinión compartida en los gremios empresariales. Es un tema de confianza, de falta de certeza. Mientras eso no pase, mientras no se resuelva el tema medioambiental, mientras no se acorten los plazos, que todavía siguen siendo tremendamente altos comparativamente con otros países, claramente la inversión se va a ir a otro lado. Creemos que sigue siendo necesario una agenda enfocada en recuperar la inversión y el crecimiento económico. Se requiere avanzar en dar mayor certeza jurídica, simplificar y reducir los procesos de obtención de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión, una mayor competitividad tributaria a través de una menor tasa de impuestos de primera categoría. Quizás la iniciativa más emblemática para enfrentar este diagnóstico es el denominado proyecto sobre permisología, que actualmente se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara. Muchas medidas en el Congreso, particularmente reformas legales, que buscan agilizar la inversión y que esperamos que con estas cifras se ayuden también a motivar a los parlamentarios a que podamos avanzar más rápido en la tramitación de estos proyectos. Destaco especialmente aquellos que tienen que ver con los temas de permisos para inversiones. Y en el Ejecutivo complementan que las oportunidades presentes en las nuevas industrias en las que Chile tiene ventajas comparativas permitirán aumentar las cifras de inversión. Nosotros producimos cobre, litio, tenemos ventajas extraordinarias en materia de hidrógeno verde, tenemos también producción de energía verde en términos generales. Todo eso implica que tenemos una gran oportunidad como país para, insisto, hacer de la lucha contra la crisis climática el motor de nuestro desarrollo.
Pero por supuesto es una oportunidad que hay que concretar y eso requiere mejorar todo nuestro sistema regulatorio de permisos, que es una cosa que estamos haciendo. Y aunque en el sector privado concuerdan con ese diagnóstico, también dicen que se debe ser más ambicioso para enfrentar este problema. El país tiene una serie de atributos para la inversión. Tenemos recursos naturales, ¿cierto? Eso está es muy reconocido, pero necesitamos hacer algo más si es que queremos que haya un repunte de la inversión, y estamos en un contexto global en que todos los países están tratando de ser atractivos, y creo que nuestro país ha ido perdiendo algunas de las fortalezas y por lo tanto necesita una estrategia mucho más agresiva en materia de promoción de la inversión. Nosotros somos altamente dependientes de la evolución de la inversión en minería. Cuando la minería anda bien, el resto de los sectores también se tienden a alinear y empiezan a reflejar también buenos niveles de inversión. Cuando la minería baja sus niveles de inversión, en su conjunto la economía también tiende a bajar, ¿ya? Salvo contadas excepciones. Yo diría que ahora lo que estamos viviendo hacia adelante es nuevamente un buen ciclo de inversión en minería. Y con el cierre de los datos macroeconómicos de la primera mitad de año, varios en el mercado esperan que en el IPOM de septiembre el Banco Central actualice a la baja sus proyecciones de crecimiento y de inversión para este 2024. Cambiamos de tema para contarles que a casi 3 semanas del evento de fuertes vientos que provocó una verdadera crisis eléctrica en la región metropolitana y gran parte del país, en la capital todavía hay casi 1.500 clientes sin suministro. Al menos este martes, CGE inició el proceso de compensaciones voluntarias para las personas que han sido afectadas durante este tiempo. Natalia Muñoz tiene los detalles. Tuve 4 días nomás. ¿Y puso la denuncia en el CERNAC? No, porque no sé a dónde se pone. Los congelados, todo porque uno tiene cositas para el mes, po. La carne, esos descongelaron, eso fue la pérdida. Iveta estuvo 4 días sin luz en Quilicura. Estima cerca de 100.000 pesos en pérdidas en alimentos. No ha ingresado su denuncia en el CERNAC, como muchos que tampoco sabían que debían hacerlo. ¿Cuánto estuvo sin luz? Como 6 días. ¿Puso la denuncia en el CERNAC? No sé hacer esas cosas. No, nada. 4 días sin luz. ¿Y puso la denuncia en el CERNAC? Sí, mi señora la puso de esa colectiva, sí la puso. Compensaciones, se dice una cosa, pero resulta que después no pasa nada. En esta simple encuesta callejera notamos que la gran mayoría no hizo denuncia alguna. Por eso el CERNAC ha recibido apenas 26.000 reclamos por los prolongados cortes de suministro eléctrico que se registraron los primeros días de agosto y que incluso aún mantienen sin luz a unos 1.500 hogares en la capital. Los afectados esperan compensaciones. En él ya había anunciado el inicio del procedimiento voluntario colectivo con el CERNAC, mientras que CGE, pese a negarse en un principio, ahora dijo que comenzarán a trabajar en la propuesta. Valoramos esta decisión de la empresa de sentarse a negociar y a conversar con el CERNAC de futuras compensaciones en favor de los consumidores. Desde el día de hoy nos ponemos a trabajar con CGE. Estos montos buscarán pagar el daño moral, pérdida de alimentos y medicamentos, además de los daños en artefactos eléctricos. Iniciativa complementaria a las compensaciones establecidas por ley, las cuales se aplican de manera automática en la boleta de suministro cuando se cumplen los requisitos establecidos. Esta aceptación a participar en el procedimiento voluntario no significa que asuma la totalidad de la responsabilidad de lo sucedido, ya que creemos y hemos reiterado que somos muchos los actores que en alguna medida tenemos responsabilidad. Chilquinta continúa sin responder al procedimiento, mientras que Saesa, Frontel y Luz Osorno anunciaron que no se van a sumar a la iniciativa y que comenzaron con compensaciones mediante descuentos en las boletas de clientes afectados, lo que fue criticado por el CERNAC. Las empresas tienen dos alternativas. La primera es empezar a realizar las compensaciones que establece la normativa sectorial directamente en los estados de cuenta de los clientes, conforme a la regulación especial que lo determina, y la otra es esperar poder, a través del procedimiento voluntario colectivo, llegar a acuerdos respecto a compensaciones adicionales. La región metropolitana concentra la mayor cantidad de hogares afectados. En primera instancia, más de 700.000 sin energía eléctrica, algunos de ellos prolongándose incluso más de 17 días. Según los datos de la SEC recogidos por CERNAC, las comunas más afectadas en promedio por hora por los cortes de suministro fueron Lampa, Quilicura, Pudahuel y Maipú. Yo no sé de dónde sacan esta cifra, quizás de las denuncias, pero
nosotros tenemos mucho más, tenemos más de 7.000 vecinos que se sumaron a esta demanda colectiva. Ya van en 11.000 vecinos los que se están acogiendo a este proceso donde buscamos que haya compensación por los cortes de electricidad que sufrieron vastos sectores de la comuna. Buscamos una multa ejemplificadora. Los vecinos necesitan además una compensación en efectivo, no solamente en el descuento de su boleta, sino que una compensación directa que pueda compensar las inversiones que tuvieron que realizar, las pérdidas de sus alimentos, entre otras inversiones. Maipú, Pudahuel y Lampa son las comunas que más han denunciado, pero las eventuales compensaciones que se acuerden beneficiarán a todos los consumidores que se encuentren en los tramos afectados, sin importar si reclamó o no. Es importante señalar que estas compensaciones tienden a agrupar y a homologar daños. Eso significa que los consumidores no necesariamente, o más bien no van a recibir una compensación individual por todos los daños que tuvieron. Aún se pueden ingresar denuncias en cernac.cl, llamando gratis al 800-700-100 o cualquier sucursal presencial del servicio o Chile Atiende, mientras que los procedimientos voluntarios colectivos tienen un plazo de 3 a 6 meses. Hacemos la pausa y al regreso analizaremos un informe que sitúa a Magallanes como la región con el desarrollo más transversal de todo el país. Lo vemos al regreso. Por estos días, la Universidad Autónoma está presentando el Índice de Desarrollo Regional. Su nombre lo explica de manera bastante clara cómo están las distintas zonas de nuestro país evolucionando de acuerdo a distintos parámetros. Y como ustedes los ven en el titular, una de las conclusiones que se pueden sacar es que Magallanes es la región con el mayor desarrollo. También hay muchas más conclusiones del estudio y para eso está con nosotros acá en Agenda Económica el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Autónoma, Camilo Vial, que lideró el desarrollo de este IDERE. Camilo, gracias por estar en CNN Chile. No, Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, ustedes obviamente tienen bastante lectura del estudio. Nosotros elegimos que Magallanes es la región de más desarrollo, mejor desarrollo, la que tiene mejor desarrollo de acuerdo a su base. ¿Cómo podrías analizar específicamente lo que pasa con la zona más austral de nuestro país? Mira, lo que ocurre con Magallanes es algo estructural a esta altura. Todas las mediciones que de alguna manera tratan de evaluar los niveles de calidad de vida, de bienestar, de desarrollo desde un punto de vista integral, han catalogado a Magallanes históricamente como una de las regiones con mayores estándares en el país y este índice esto lo reafirma. De hecho, nosotros el índice lo medimos hace algunos años. La estructura metodológica que usamos nos permite retrotraer el índice hacia alrededor de una década atrás y la verdad es que históricamente Magallanes siempre ha estado en niveles de adelantada, digamos. No necesariamente siempre primera, pero siempre en los primeros lugares en el podio de los territorios con mayor desarrollo, caracterizado también a su vez, y esto es particularmente atractivo de Magallanes, que tiene un desarrollo integral, es decir, el índice mide desarrollo desde una perspectiva multidimensional, son 7 dimensiones que medimos, no solamente actividad económica, que es evidentemente una de las relevantes, sino que también bienestar socioeconómico, salud, educación, seguridad, sustentabilidad, medio ambiente, conectividad, 7 dimensiones, 32 variables, y Magallanes tiene la particularidad de que en buena parte de las dimensiones tiene buena parte de los mejores rendimientos a escala nacional, ¿no? Y eso marca algo distintivo con respecto al resto de regiones del país que normalmente tiene una dimensión arriba y otra abajo, etcétera, claro, etcétera. Que marca un avance generalizado en las distintas variables. Sí. Camilo, y le propongo a las personas que nos están viendo en sus casas, veamos un resumen con los primeros lugares de este IDERE 2023. Y aquí vemos que Magallanes es la región que de manera promediada, quizás ahí nos va a explicar Camilo, entonces tiene mayor avance en los distintos variables que se miden. Luego viene la región metropolitana, luego Valparaíso y cuarto Antofagasta. Y nuevamente me llama la atención que sea Magallanes, no es una sorpresa porque hay otros índices que también muestran lo mismo, pero la región metropolitana por actividad económica mucho más que Magallanes, Valparaíso por historia, también por turismo, por la gran cantidad de personas que viven ahí, tiene sentido. Antofagasta, región minera, sobre todo ahora con el boom del precio del cobre. Entonces, viendo estos números, todavía
llama aún más la atención, pero positivamente, que Magallanes esté liderando. Sí, mira, aquí hay algo que es importante o que es interesante resaltar. Uno cuando piensa muchas veces en el desarrollo o en el crecimiento de las regiones, indudablemente uno tiene una mirada económica por defecto profesional a esta altura, ¿no? Entonces uno entra y uno dice, bueno, ¿cuáles son los niveles de PIB, por ejemplo, PIB per cápita en esta región? ¿Qué pasa? Nosotros cuando hicimos el índice decidimos, tras una consulta de expertos, 62 expertos de todo el país que representaban a las, en ese entonces, 15 regiones del país, ahora son 16, etcétera, etcétera, y tomamos una determinación, no incluir PIB per cápita, no porque no consideramos que sea importante, sino que porque consideramos que genera distorsiones importantes. Bien, cuando creamos el índice, el PIB per cápita de Antofagasta era ligeramente inferior al de Francia, ligeramente superior al de Italia, ligeramente superior al de Corea del Sur, por ejemplo. Pero la verdad es que la realidad del habitante promedio de la región de Antofagasta es más parecido a la realidad del habitante promedio de las personas de la Araucanía, del Maule, etcétera, etcétera, que con respecto a los de Barcelona, Bordeaux, Seúl, etcétera, etcétera. Lo vimos recién, o sea, los bonos que se les pagó a los trabajadores de Escondida, está bien, son de la zona, pero claramente es un área específica con un excelente momento ahora que pueden subir el promedio general, pero claramente no muestran la media de las personas. Entonces, particularmente en la dimensión de actividad económica, seleccionamos un conjunto de variables que no es que reflejen necesariamente el dinamismo económico del territorio, sino que reflejan la realidad económica al cual se enfrenta el ciudadano promedio, la habitante o el habitante promedio de cada región. Por eso tiene una configuración de variables que tiene que ver con renta por contribuyente, es decir, la renta que se percibe, que evidentemente en alguna región como Antofagasta va a ser alta, bien, por lo que estábamos hablando recién, pero es un número más aterrizado y más comparable con la realidad promedio del resto de habitantes del país. Se incluye desempleo, se incluye también qué tan diversificada está los sectores productivos. Si tú tienes un territorio monoproductivo y ese sector cae el día de mañana, bueno, afecta de una manera mucho más negativa que si tuviera cierta diversificación. Vamos más específico a cuáles fueron las áreas que más destacaron en Magallanes, porque nuevamente reitero, vamos a profundizar en esta conversación sobre la región más austral de nuestro país. Lo que más ha avanzado es en la actividad económica, lo estábamos hablando recién. Segundo, seguridad. Y aquí vemos un tema que es transversal en todo el país. Bienestar económico, que no es lo mismo que la actividad económica. Y cuarto, educación. Aquí entonces estamos viendo los 4 pilares. No sé si coincide con lo que le da más importancia también a los habitantes de Magallanes. No sé si tienen una medición al respecto. Probablemente, a ver, nosotros aquí en el índice lo que hacemos es capturar información, datos entre comillas objetivos, de información pública. No consideramos, adrede en todo caso, no consideramos información subjetiva, ¿bien? No porque consideremos que no sea importante, sino que nos parece que es relevante tener un instrumento en base a información más dura, que sea contrastable con estas lógicas de opinión, y eso genera una riqueza en el análisis. Por ejemplo, seguridad, la cantidad de carabineros por habitantes. No, seguridad tiene que ver con delitos de mayor connotación social, tasa de denuncias y violencia intrafamiliar. Bien. Ahora, probablemente, si tú vas a Magallanes y conversas con la gente de Magallanes y le preguntas cómo está la situación de seguridad, probablemente te van a decir lo mismo que te pueden decir en todo el resto de regiones del país, que está más inseguro, que no es como antes, etcétera, etcétera. Lo que pasa acá es que este índice se construye desde una perspectiva comparada, ¿no? Se construye una perspectiva comparada. Entonces es que si en conjunto el rendimiento en cuanto a seguridad del país va cayendo, puede que caiga más que en el caso de Magallanes, y en consecuencia eso hace que en Magallanes la dimensión de seguridad no se vea necesariamente afectada, sino que tenga un rendimiento razonablemente positivo. También tiene que ver, Camilo, con cómo lo han hecho las autoridades regionales, las autoridades municipales en cada uno de los territorios, porque antes de la entrevista conversábamos que esto mismo no se replica en Aysén. Y en Aysén hay condiciones meteorológicas similares, entonces hay también factores humanos detrás que hacen la diferencia, tanto para bien
como para mal. A ver, los factores humanos detrás de esto y las capacidades institucionales, territoriales, siempre van a ser relevantes, ¿ya? No obstante, quiero ser bastante claro que este índice no es un proxy a, de una u otra, medir la calidad de la gestión subnacional, de los gobiernos regionales y de las municipalidades, entre otras cosas porque vivimos en un país altamente centralizado, donde las decisiones de mayor prioridad se toman en Santiago y las de segundo orden de prioridad también, porque pueden llegar a ser de primer orden. ¿Bien? De acuerdo a la estructura de cómo se reparten las competencias y las atribuciones multinivel en el Estado, buena parte de la palanca de cambio de todo lo que medimos se toma en Santiago, si es que la toma alguna unidad del Estado, digamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía, dependemos no solamente de lo que puede hacer la administración pública nacional, regional o local, sino que también de, en fin, las dinámicas económicas mundiales, el precio del cobre y un largo etcétera. Bien. Dicho eso, el Estado a lo largo del tiempo ha desarrollado políticas estratégicas con menor fuerza en algunos momentos, con mayor fuerza en otros momentos, políticas estratégicas con cierta vocación territorial. Históricamente, con algo de timidez, pero históricamente ha habido una vocación especial hacia Magallanes y también hacia Conarica, Parinacota en algún momento. Y desde antes que esté en la moneda ahora el presidente Javier Boric, que es de Magallanes. Sí. O sea, en este caso no es el factor que explica estos resultados. No tiene nada que ver. Y de hecho Magallanes históricamente siempre ha estado bastante arriba. Los datos que recogemos, este es un índice 2023, pero los datos que se recogen, la verdad es que son de la realidad del 2022. Mal podrían reflejar qué sé yo, el rendimiento de una administración puntual. Así es. Camilo, hablamos bastante de Magallanes, nos quedan unos minutos para la lectura general del estudio. Y por lo menos de las conclusiones que ustedes obtuvieron es que antes había un desarrollo más o menos parejo entre la zona norte, la zona central y la zona sur. Y ustedes dicen que ha ido perdiendo fuerza la zona norte. Sí. Posterior a la crisis de pandemia, crisis post-COVID, podemos encontrar varias conclusiones sumamente interesantes. O bueno, a mí me parecen interesantes. No, por supuesto. La primera es que desde que nosotros medimos esto, todas las regiones iban mejorando sus niveles de desarrollo hasta la crisis COVID, que bajaron, todas bajaron. ¿Bien? Y de hecho, hasta el 2023, solo 6 regiones habían logrado recuperar sus niveles de desarrollo pre-COVID. ¿Bien? Estamos como en el 2019, básicamente. ¿Bien? Lo segundo es que no solamente antes venía un proceso en que todas las regiones mejoraban su nivel de desarrollo, sino que había un proceso de convergencia. Esto es, que la distancia entre la región con más desarrollo y la de menos desarrollo se iba achicando. Eso era una buena noticia. Se iba cerrando la brecha. Se iba cerrando la brecha desde una perspectiva territorial. Bueno, post-COVID esa brecha volvió a abrirse. Es decir, hoy tenemos el mismo o menos desarrollo que en 2019 y tenemos una inequidad territorial un poco mayor que la del 2019. Esas son malas noticias en general, digamos, que esperamos que se recuperen pronto. Lo tercero es que hasta entonces teníamos 3 focos de desarrollo, como tú dices, uno en el norte, con Antofagasta como gran, qué sé yo, núcleo, otro en el centro, con la región metropolitana como gran núcleo, y otro en el extremo sur. El foco de desarrollo del norte perdió fuerza, principalmente con caídas en Antofagasta, en Tarapacá y en menor medida en Atacama. ¿El estudio da algunas luces de por qué sucedió esto allá? A ver, uno lo puede analizar a través de las dimensiones que se miden. Bien, en el norte, desde que nosotros medimos esto, hace más de 10 años, desde que medimos esto, el norte es la zona del país con mayores problemas de seguridad en términos de tasa. Se veía menos probablemente, normalmente la agenda captaba más lo que ocurría en Santiago, lo que es evidente, digamos, y quizás también en la zona sur, ¿no? Por toda la conflictividad de la Araucanía, etcétera, etcétera. Y la verdad es que del norte de siempre había mayores problemas de seguridad, ¿bien? Delitos de mayor connotación social, etcétera. Eso cae, se profundiza en todo el país, pero particularmente en el norte se ve un poco más profundizado que en el resto del país. Pierde competitividad también en conectividad. Las regiones del norte pierden competitividad en conectividad y también ligeramente en educación. Camilo, muchas personas que nos pueden estar viendo ahora
pueden hacer el link directo a lo que tú estás diciendo con la inmigración. Fuerte inmigración ilegal, que sabemos que por la entrada norte de nuestro país es donde está más porosa. ¿Es correcto hacer ese link? A ver, creo que es fácil llegar al argumento de la inmigración y puede tener sus fundamentos, digamos. No digo que no. Efectivamente, si tú recibes una cantidad de migración que está por sobre tu capacidad de absorción, es decir, tienes más personas que cupos en las escuelas, que capacidad en los hospitales, que capacidad de absorción laboral, eso va a generar problemas. ¿Bien? No obstante, no tanto a partir de este estudio, sino que en otras investigaciones que a mí me ha tocado participar, yo veo que hay un problema un poco más estructural que no tiene que ver tanto con la coyuntura. Chile es un país que en términos comparados con el resto de América Latina y también en términos comparados con países con PIB per cápita similares al nuestro, en otras partes del mundo, es un país que ha sido exitoso desde un punto de vista material, es decir, de avanzar económicamente. Podrá estar la discusión de si es que en los últimos años hemos avanzado tanto como antes o no, pero en fin, si es que tú miras las últimas 3 décadas, ha sido exitoso en eso. Y si bien ha sido exitoso en reducir pobreza y una serie de cosas más, no ha sido tan exitoso como otros países comparables con el nuestro, con situaciones económicas razonablemente comparables con el nuestro, en traspasar eso a un desarrollo más equilibrado, entre dimensiones que podemos considerar relevantes para el desarrollo, como puede ser educación, salud, bienestar socioeconómico y un largo etcétera. ¿Bien? Entonces hay algo en Chile que es más estructural que la coyuntura propia del fenómeno migratorio. Previo al fenómeno migratorio, el norte de Chile, o al fenómeno migratorio de los últimos, 4 o 5 años, que ha sido con más fuerza, el norte de Chile ya era la zona con mayores problemas de seguridad. ¿Bien? Entonces, ¿esto contribuye? Probablemente sí. ¿En qué medida? No lo sé. No sé si es el argumento más relevante en todo caso. Índice de Desarrollo Regional es el informe que Camilo Vial, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Autónoma, lideró y que desarrollamos en esta parte acá, en Agenda Económica. Camilo, muy interesante la conversación y muchas gracias por venir a estudio. No, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto. Acá estamos siempre disponibles. De esta forma terminamos la agenda de este martes. Sigan acá en CNN Chile.